¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes 29 de mayo, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos es un gusto llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas. Aprovechamos este momento para saludar a quienes nos acompañan a través de la señal de Canal 12, Canal 11 y también para quienes están conectados a través de Facebook Live. Un agradecimiento también muy especial para quienes nos acompañan desde otras partes a través de DirecTV. Raúl, buenas tardes. Celida, buenas tardes. También buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía en Noticiero Hechos y finalizar esta semana informándose con nosotros. A continuación, los titulares. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Presenta. En esta emisión le contamos todas las implicaciones que trae para el sistema de salud y los salvadoreños el que el país se encuentre ya en la fase 3 de la pandemia por COVID-19. 84 nuevos casos de COVID-19 se detectaron en las últimas horas, elevando la cifra a 2.278 contagios, mientras que 42 personas han fallecido a causa de esta enfermedad. 142 privados de libertad resultaron positivos a coronavirus y hay 945 casos sospechosos. Le tenemos todos los detalles. Diputados y funcionarios de gobierno continúan reunidos para llegar a un acuerdo en la creación de una ley de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica. El mundo está por alcanzar las 6 millones de personas contagiadas por coronavirus. Estados Unidos, Rusia y Brasil son los países con mayor número de casos. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Presentó. Ya nuestros equipos están listos desde diferentes partes para informarnos de los hechos de las últimas horas. La periodista Tatiana Funes nos tiene las estadísticas de reos contagiados por COVID-19. También tenemos en pantalla a Marcela Rivera, quien en unos minutos nos va a detallar el caso de militares que se han contagiado con COVID-19 y también cuántos ya superaron esta enfermedad. También nuestro compañero Luis López nos cuenta cómo ha cambiado la visión de los compradores en sus exigencias y demandas, algo a lo que tendrán que adaptarse también las empresas. Y también tenemos a Igmar Batres desde la sala de redacción, quien en unos minutos nos va a dar detalles sobre el 5º día de reunión entre funcionarios de gobierno y también diputados de la Asamblea Legislativa buscando un acuerdo para aprobar la nueva ley de emergencia y también la reactivación económica. Vamos a iniciar con el detalle de los hechos contándole que el Ministerio de Salud ha informado que el país está ya en la fase 3 para combatir la pandemia del coronavirus. Pero ¿qué implica estar en esta fase? Se lo explicamos en la siguiente nota. El Salvador está en la fase 3 en el combate a la pandemia del coronavirus COVID-19, el cual significa que el virus circula en el más alto nivel de contagio en todo el territorio salvadoreño. En la fase 3 tenemos ya una situación compleja, una situación en que hay una transmisión masiva o un contagio masivo dentro del territorio y pues esa característica le hace insuficiente al sistema de salud en algún momento para poder dar atención. La acción de decretar la fase 3 por parte del Ministerio de Salud es por la evidencia que el sistema hospitalario está a punto de colapsar. Nosotros no vamos a declarar una fase 3 cuando el sistema de salud esté colapsado en punto de quiebre, que no entre ningún paciente. Así como decidimos tomar acciones antes de la llegada de la enfermedad y tomar acciones antes del inicio de cada fase, así estamos tomando hoy por hoy, de manera oportuna, declarar la fase 3, ante la evidencia de que estamos al límite, ¿verdad? Pero sin la necesidad de estar ante una situación donde ya hoy por hoy
tendríamos una situación muy complicada. La fase 3 también implica otros criterios para combatir la pandemia, como por ejemplo, los pacientes con síntomas leves y asintomáticos van a ser dirigidos a su residencia con un seguimiento continuo por parte del MinSal. Y los pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero los sintomáticos leves van a ser dirigidos hacia el hogar, cumpliendo todas las medidas y sobre todo, y lo más importante de la fase 3, es el seguimiento. Un seguimiento continuo, diario por parte del personal. La mayoría de recomendaciones internacionales es que hoy por hoy se aplique la telemedicina y en ese sentido esa es una de las estrategias. Claro. Todo el control va a ser vía telefónica para garantizar, no exponer al personal y sobre todo para dar ese seguimiento continuo. Además, las pruebas de COVID-19 se reorientarán. En primer lugar, se realizarán al personal encargado de combatir la pandemia y a los pacientes sintomáticos con situación crítica. Es importante comprender que podemos tener 100.000 salvadoreños que estén presentando una infección respiratoria aguda, pero no podemos tomarle a los 100.000 salvadoreños la prueba de tamizaje aunque tengan sintomatología. ¿Por qué? Porque nuestra limitación es que realizamos 2.300 pruebas a 2.400 pruebas diarias y en ese sentido no podemos tamizar a todos. Debemos priorizar y utilizar esas pruebas en un orden relacionado en este caso a una fase 3. El alto número de personas con sospecha a ser portadores del nuevo coronavirus no se les realizará la prueba y será manejado como caso positivo. Si yo tengo un paciente o si yo experimento sintomatología, a mí se me va a manejar como que si fuera coronavirus en un área domiciliar con las recomendaciones de los lineamientos y en paralelo se van a decidir tomar las pruebas. El titular de Salud, Francisco Alavía, aclaró que las fases no dependen de la curva, pues estas solo van referidas al manejo y accionar de la crisis sanitaria. Cortar el número de contagios de COVID-19 depende de acatar las medidas avaladas por los organismos internacionales de salud. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a actualizar ahora los datos, las estadísticas de las autoridades en el sitio oficial y es que a esta hora de la tarde ya se contabilizan 2.278 contagios en El Salvador. También ya se recuperaron 1.015 personas y lamentablemente en las últimas horas se conoció que 3 personas más fallecieron producto del COVID-19, haciendo un total de 42 personas fallecidas en El Salvador producto de esta enfermedad. Incluso hay 1.221 casos activos. Además, también es importante destacar o recalcar el caso de los sospechosos. Hay 1.647 casos sospechosos. Estos se han incrementado en las últimas semanas. También el caso y las estadísticas de las pruebas que se han realizado van más de 84.000 pruebas las que se han realizado. Vamos a ver también el pronóstico de los pacientes, cuáles son las condiciones o en qué condiciones se encuentran. El caso de crítico, los pacientes críticos es la barra roja. Hay 30 personas en estado crítico, también en estado grave hay 92 personas en el país y el caso de los moderados hay 191. También los estables y los asintomáticos, que son la mayoría, más de 600 personas en estas condiciones. Vamos a ver ahora las edades. ¿Qué edades tienen las personas que ya se les confirmó el contagio de COVID-19? Niños, hablamos de 0 a 9 años. Hay 56 niños con esta enfermedad y de 10 a 19 años. El caso de los adolescentes, hablamos de 92 casos y luego los adultos jóvenes son los que más están afectados por el COVID-19. Incluso hay 40 casos arriba de los 80 años de edad. Así el panorama en El Salvador hasta este día. Y 142 privados de libertad se han contagiado de coronavirus y más de 900 son catalogados como casos sospechosos al interior de los centros penales.
además de 50 trabajadores del sistema penitenciario que ya son portadores de la pandemia. Sobre esta información nos amplía Tatiana Funes. Adelante, Tatiana, con el reporte. Así es, mediante conferencia de prensa, el ministro de Salud y también el director de Centros Penales han hablado acerca de los contagios que se tienen al interior de los centros penitenciarios de nuestro país. Según los titulares, son más de 900 los casos sospechosos y 142 privados de libertad han dado positivo a COVID-19. A continuación le presento sus declaraciones en conferencia de prensa. Escuchemos. Tenemos 945 privados de libertad como sospechosos a coronavirus y es importante que comprendamos y que realicemos todas las medidas necesarias para limitar y cortar la transmisión de esta enfermedad. En el penal de San Vicente, sospechosos tenemos 297 que están ya aislados, aún con los positivos, de una manera aislada entre positivo y sospechoso. Tenemos en el penal de Quezaltepeque 135 sospechosos, tenemos 475 sospechosos en el penal de Mariona y 38 sospechosos en el penal del Centro de Detención Menor de Mariona también. Y según el director de Centros Penales, Osiris Luna, los contagios podrían haberse dado a través de dos vías. Uno de ellos es el contacto de reos con empleados administrativos y custodios que han dado positivo en centros penales, o también podría haberse dado por medio de los trabajadores de las empresas que distribuyen alimentos en las cárceles. Entonces, si no para la transmisión afuera, va a ser bien complicado. Una persona asintomática que entre a un penal, así de sencillo puede ser, y puede contagiar a muchos. O el personal administrativo destacado en el penal, cuando se hace el cambio de turno. Y dos, obviamente, desayuno, almuerzo y cena, la empresa de alimentos lleva lo que es los toppers y todo con lo que comen. Entonces hay dos formas que entra el virus. Osiris Luna también ha dicho de que a partir de esta semana se utilizará la modalidad de telemedicina para tener atención presencial y personalizada con los privados de libertad. Además, han agregado que se están ejecutando todos los protocolos necesarios para prevenir más contagios al interior de las cárceles del país. Así la información que tengo para compartir con ustedes, y de esta manera devuelvo la señal a los estudios. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también, Tatiana. Muchas gracias por compartirnos la información. Y vamos con más información de las últimas horas. El ministro de la Defensa dijo que son 20 los militares ingresados por coronavirus. La periodista Marcela Rivera con más información. Adelante, Marcela. Y el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que son más de 190 militares los que han superado el COVID-19 y que son más de 15,000 los que están brindando sus servicios en medio de esta pandemia. Veamos el siguiente reporte. Son 20 los efectivos militares que se encuentran hospitalizados tras dar positivo al coronavirus, de los cuales 2 se encuentran en cuidados intensivos, mientras otros 18 presentan síntomas leves, asegura el ministro de la Defensa René Merino, quien agregó que 191 elementos de la Fuerza Armada han superado el virus. Ya se sabe que está el jefe de seguridad de la Asamblea, el coronel Reyes Deming, y que aprovecho la oportunidad para decir que por el momento está evolucionando bien. Ayer estuve en el hospital militar y sí va positivo su recuperación. El titular de la Defensa sostiene que la institución cuenta con un centro de contención para los elementos contagiados por coronavirus y que son asintomáticos, y que aún se trabaja en el hospital militar para incrementar la capacidad de atención en la unidad de cuidados intensivos e intermedios. El 16 de enero de 1992 hasta el 1 de junio el Hospital Sudo creó la capacidad para 7 UCIs. Hemos aumentado a 3 camas adicionales fijas y otras móviles, pero estamos a punto de ampliar a 16 unidades de cuidados intensivos más y 16 adicionales, serían 32 de cuidados intermedios.
Merino también dijo que se buscará la manera de repatriar el cuerpo del piloto Carlos Moisés Guillén Alfaro, quien perdió la vida a causa del coronavirus mientras desarrollaba una misión en Mali. En este momento lo adicional es que estamos en la emergencia y eso pone algunas limitantes, que están cerradas las fronteras, pero estamos gestionando para ver cuándo es el momento más apropiado que él pueda ser repatriado a nuestro país. El ministro de la Defensa sostuvo que 15.178 elementos de la Fuerza Armada están brindando sus servicios en medio de la pandemia en El Salvador. Merino también dijo que son 7 los militares que se encuentran en Mali que han dado positivo a coronavirus, de los cuales 5 han presentado síntomas leves, mientras 2 se encuentran en estado grave. Este es mi informe. Gracias, Marcela, por tu reporte, ya actualizando y también ampliando las cifras y estadísticas de las autoridades de cómo los cuerpos de seguridad, por estar al frente de la emergencia, se están viendo afectados. Y hoy fueron habilitadas 8 nuevas unidades de cuidados intensivos en el Hospital Nacional de Neumología Dr. José Antonio Saldaña, ubicado en los Planes de Renderos en San Salvador. Con este equipo, el centro médico tendrá la capacidad de atender a 16 pacientes que se encuentren en estado crítico por COVID-19. Es el equipo que se va a utilizar en la nueva unidad de cuidados intensivos del hospital, los ventiladores, los monitores de signos vitales, aspiradores, camas, todo lo que un paciente crítico necesita. ¿Por qué es importante toda esta adecuación? Debido a la pandemia que estamos viviendo, los pacientes en cualquier momento se pueden complicar y necesitamos dar respuesta como ministerio, ¿verdad?, para estos pacientes. Vamos a la siguiente información. Si la gripe te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y posee elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y también poder descansar. Sudagrip lo puedes encontrar en farmacias, tiendas y supermercados de conveniencia más cercanos. La vida es mejor sin gripe, un producto de Laboratorios PAI. Y este es un tema que nos mantiene bien pendientes. Hoy, por 5º día consecutivo, se reúnen diputados de la Comisión Política y funcionarios de gobierno. Ellos buscan consenso para una nueva ley de emergencia y la reapertura de la economía. Pero ¿cómo avanzan estas conversaciones? Ingmar Batres nos cuenta desde la sala de redacción. Ingmar, un gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes y también a los amigos televidentes. Hoy termina el plazo, estamos a pocas horas para que termine el plazo otorgado por la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional, donde mandataba para que el Ejecutivo y Legislativo se pusieran de acuerdo en una ley de emergencia. Así es, iniciaron el lunes, hoy día viernes, claro, 5º día consecutivo. Lo cierto es que continúan hablando de la reactivación económica. Ya veían en las notas anteriores, estamos en la fase 3 de la pandemia por el brote de coronavirus. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijo el secretario jurídico de Casa Presidencial sobre esto y también sobre un posible acuerdo que se podría llegar precisamente este día en la Asamblea Legislativa. Escuchemos. En la cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia hacía señalamientos bien específicos en cuanto a que era necesario decretar el estado de emergencia. El día de ayer estábamos tocando el tema de la cuarentena y entonces se pusieron que no querían hablar de 15 días de una cuarentena. Señores, estamos entrando a la fase 3 de lo que es la emergencia, de lo que es el desarrollo del virus en estos momentos. ¿Qué significa la fase 3? Que las personas que tengan en estos momentos COVID-19 ya no se van a encontrar aisladas, sino más bien van a tener que mantenerse en un aislamiento domiciliar. ¿Por qué? Porque ya los hospitales ya no tienen capacidad de poderlos recibir. También habían videos el día de ayer del Hospital Sacamil, de lo que es específicamente la morgue, donde vemos que ya está llena esa morgue. Era Conan Castro, el secretario jurídico de Casa Presidencial, pero ¿qué dicen los partidos políticos al respecto? Recordemos que las fases que se han propuesto para una reactivación económica también incluye que buses y microbuses vuelvan a circular, y eso es otra de las interrogantes
que falta responderle a la población salvadoreña. ¿Qué dice el presidente del órgano legislativo, también el jefe de fracción de Arena y la diputada por el FMLN, Cristina Cornejo? Escuchemos a continuación a los parlamentarios. Vienen otros temas bastante, digamos, fuertes o duros desde el punto de vista del gobierno, donde el Ejecutivo no quiere en la primera fase dar apertura al transporte público. Nosotros lo hemos dicho de que sirve diseñar 4 fases para apertura de la economía si el sector transporte no va a funcionar. Entonces, lo decía ayer, con solo, por lo menos aunque sea un bus por ruta, debería estar dando servicios a la población. Lo decía de forma digamos, a manera de ejemplo. Que tengamos un transporte público con todos los protocolos, a que tengamos un transporte privado como el que está hoy, pues te pica lleno, pero lleno de gente sin control. Es preferible que tengamos un transporte público con todos los protocolos a que tengamos un transporte público, un transporte privado que no está cumpliendo ningún protocolo. Nosotros no estamos hablando de cuarentenas estrictas como está hablando el gobierno. Nosotros estamos hablando de medidas sanitarias estrictas. Eso es lo que debe estar y eso es lo que los salvadoreños deben de tener toda la claridad. Pero sobre todo al presidente de la República, que el FMLN no va a caer en sus provocaciones. El FMLN no va a caer en las provocaciones. Vamos a seguir insistiendo en que el mejor mecanismo para llegar a los acuerdos políticos y sacar la ley que los salvadoreños requerimos es el diálogo permanente y construyendo en una mesa de trabajo en donde las opiniones y las propuestas sean el tema fundamental. Bueno, continúan las reuniones y había una convocatoria para las 2 de la tarde para que se realice la sesión plenaria y se pueda someter a votación esto. Lo cierto es que se podría, pues, postergar el inicio de la plenaria hasta dentro de algunas horas cuando ya se pongan de acuerdo. ¿Cuál es el punto que están discutiendo en estos momentos? Pues el uso de transparencia de los fondos. ¿Cómo se va a realizar las compras? Si compras directas o otros mecanismos, pues, que decidan ahí en la mesa de negociación. Eso está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Claro que vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla ese tema. Como ya decía Célida, que claro que es de importancia nacional. Por supuesto, Inmar, nos vamos a mantener atentos y esperemos que se pueda conocer ya en algunas horas el resultado de estas negociaciones, de estos acuerdos que se pueden tomar. Vamos a estar atentos, Inmar. Buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos con más información de este tema. De hecho, hace unos minutos la plenaria que estaba programada para las 2 de la tarde se pasó a las 5 de la tarde, según declaraciones que está dando en este momento el presidente Mario Ponce, siempre referente a esta falta de acuerdo. Y seguimos hablando del tema porque a través de redes sociales el fiscal general de la República, Raúl Melara, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa y también al gobierno para que lleguen a un entendimiento y permita también salvaguardar la salud en primer lugar y también programar la continuidad ordenada de las actividades del país. El fiscal también recordó que este día vence el plazo que dio la Sala de lo Constitucional a la Ley de Estado de Emergencia, que es el decreto 593, y es una medida cautelar que emitió la Sala y vence hoy a la medianoche. Se espera de que en horas de la tarde, tal como se los informé, se desarrolle la sesión plenaria a las 5, se ha reprogramado a 5 de la tarde porque aún no hay acuerdo en el Congreso. Después de 5 días de reuniones no se han logrado poner de acuerdo los diputados y representantes del gobierno. Y avanzan las auditorías de la Corte de Cuentas de la República a los programas y proyectos que ejecuta el gobierno en medio de la emergencia del COVID-19. La presidenta de esta institución, Carmen Elena Rivas, confirmó que hasta la fecha el Ejecutivo no ha tocado ni un centavo del préstamo de los $3,000 millones aprobados por la Asamblea Legislativa. Hacienda se encuentra gestionando los préstamos con los bancos internacionales, mientras que el gobierno ha tenido que usar fondos del presupuesto de 2020 para operar en medio de la pandemia.
Por el momento no se ha hecho líquido, sin embargo hay que tener en cuenta que el Estado está trabajando con el presupuesto 2020 que se tenía autorizado y ha hecho algunas transferencias de cartera. Corte de Cuentas en su momento puso a disposición $250,000 que también fue requerido por el Ejecutivo y que debe de ser ya trasladado para el uso de la emergencia. Actualmente en la etapa de auditoría que llevamos, estamos en la etapa de ejecución, estamos analizando la información que ya nos fue entregada. Hemos pedido un segundo avance de las acciones de control que estamos realizando, lo tenemos previsto enviarlo también a la Asamblea Legislativa para ir actualizando a los señores diputados del trabajo que Corte de Cuentas va realizando y de la gestión que se va efectuando. Y los invitamos a cumplir con las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir con la cuarentena domiciliar y no exponerse al virus y tampoco exponga a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla todas las medidas sanitarias posibles. También lave sus manos con constante agua y también utilice alcohol gel, y cuando salga a realizar las compras no olvide su mascarilla y siempre practicar el distanciamiento social. Recuerde que de acuerdo a información de las autoridades, El Salvador ya se encuentra en la fase 3 del combate al COVID-19. Y con esa recomendación vamos a hacer una pausa comercial, invitándole también a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Vamos a la siguiente información. Ponga atención si su número de identidad, su número de DUI, pasaporte o también carnet de residencia termina en 5 o 6. Usted está habilitado para realizar las compras este día viernes 29 de mayo. Son los documentos que están habilitados. Recuerde siempre a la hora de salir de su hogar a realizar las compras, siempre llevar la mascarilla. Además, su documento de identidad, siempre tenerlo a la mano y siempre estar practicando el distanciamiento social para evitar algún tipo de inconveniente. Le vamos a conocer el panorama que se vive a esta hora en el mercado de la colonia Sacamil de Mexicanos. Ahí se encuentra Gerardo Borja. Adelante, Gerardo. Gracias, Raúl Célida. Tengan muy buenas tardes, amigos televidentes. Contarles que me encuentro a esta hora frente al mercado de la Sacamil, esto en Mexicanos. Como pueden observar en las imágenes, las personas que están ingresando a este mercado tienen que mostrar su documento único de identidad. Sabemos de que este día se permite la terminación 5 y 6 en el número de DUI. Podemos ver cómo uno de los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitano del CAN de Mexicanos está aplicando alcohol. Lo que sí podemos ver de que no están haciendo la toma de temperatura para ver la temperatura corporal de las personas. Dicen ellos que están permitiendo el acceso a las personas en grupos de 10. Esto para evitar la aglomeración dentro de este mercado. Como podemos observar a esta hora, son decenas de personas las que se están acercando a hacer sus compras para poderse abastecer de alimentos. Aquí podemos ver a la señora que ya hizo sus compras también, y vamos a mostrar también un poco el ambiente, cómo se puede ver la cantidad de vehículos estacionados en este sector. Conversamos con algunas personas que se encuentran acá en la zona y sí nos decían de que los vehículos que están acá son personas que se encuentran al interior del mercado municipal de la Sacamil, aquí en Mexicanos, y podemos observar una carga de vehículos bastante considerable, pero esto no genera ninguna complicación. Así que esta es parte de la información, Raúl y Célida, que les compartimos a esta hora desde el mercado de la Sacamil, las medidas que toman ante la pandemia del coronavirus. Con este informe regreso con ustedes, compañeros, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Gerardo, y gracias por compartirnos la información. Vamos con la siguiente información. Una gran opción para adaptarse a los nuevos tiempos. Si tienes un negocio o producto que vender,
Pronto conocerás la mejor opción con toda la logística al menor costo. Podrás vender sin fronteras. Mantente pendiente porque hoy es el mejor momento para reconvertir tu negocio o emprendimiento al mundo digital. Y casi todas las actividades cambiarán de cómo se hacían antes de la pandemia del coronavirus. Entre estas, las exigencias y demandas del consumidor, del cliente, condiciones a las que se deberán adaptar las empresas. También de esto nos informa el periodista Luis Alberto López. Adelante, Luis. Así es, la consultora analítica ha revelado los resultados de una encuesta de opinión sobre cuáles son las exigencias de los consumidores durante la cuarentena y después de la cuarentena domiciliaria. ¿Cuáles son las exigencias que harán a las empresas cuando lleguemos a la nueva normalidad? Veamos. En el retorno a la nueva normalidad, las empresas se enfrentarán a un cliente más exigente y cauteloso para comprar. No solo por las limitaciones de dinero, sino también por la exigencia de mayor seguridad y confianza en su salud para no contagiarse del coronavirus. El consumidor, al percibir un lugar más seguro, con mayor confianza, va a llegar de una manera más recurrente y asimilar que todo lo que hemos pasado hasta este momento puede volver a pasarnos. Por lo mismo, todas las medidas sanitarias y de seguridad para el consumidor deben de ser actualizadas y desarrolladas de la mejor forma posible. Esto obliga definitivamente a las empresas a ganar nuevamente la confianza del consumidor, a crear esas estrategias de adaptación y demostración de los cambios en esos procesos y procedimientos para que el consumidor vuelva a confiar en higiene, en contacto físico y en algunos aspectos que van a ser fundamentales para el cliente. Durante la cuarentena, la prioridad de compra del consumidor son alimentos, productos de higiene y medicamentos. Los paquetes turísticos, boletos aéreos, hoteles, restaurantes, espectáculos, compras de joyería, ropa o juguetes, entre otros productos, no parecen tener buena perspectiva en el corto plazo. Quiere decir que frente a esta situación lastimosa de desempleo y desaceleración económica en la que nos vamos a encontrar, el consumidor va a tener que priorizar esos presupuestos familiares y aquellos servicios o productos que no se encuentran como prioritarios en el uso de la vida diaria de las familias van a salir un poco de esos presupuestos. Un consumidor que ha sido golpeado, este consumidor lo que va a gastar menos, va a ahorrar más. No va a gastar en cosas superfluas, ni tampoco estará adquiriendo activos como antes lo hacía. Es decir, va a reducir su demanda. Eso va a hacer que la oferta caiga y que los efectos económicos sean palpables. De hecho, según la encuesta de Analytica Market Research, el 92% de la población indica que disminuirá su consumo habitual en al menos una categoría de productos y servicios que utilizaba antes de la pandemia. Esto significa cambios del perfil del consumidor. También lleva a replantear las estrategias de las empresas. El empresario debe tenerlo bien claro, ha cambiado, el consumidor tiene nuevos intereses y que deben de conocerse esos cambios, que no todos los sectores han sido impactados de la misma manera, pero que en sí en todos los sectores el consumidor va a responder de manera diferente. Es necesario entender cuáles son aquellos cambios relevantes y cuáles son aquellas necesidades que actualmente el consumidor está demandando. Definitivamente el que no esté adaptado tendrá obligadamente que hacerlo y habrá una competencia muchísimo más fuerte para generar ese valor en el consumidor. Las demandas y necesidades han variado, las personas han cambiado y las estrategias de las empresas sin dudas deberán cambiar para continuar ganando la confianza del consumidor, del cliente. Exigencias básicas como el distanciamiento social, el lavado de manos, la utilización de mascarillas, entre otras medidas de prevención, son parte de las nuevas disposiciones que deberán tener las empresas de acuerdo a los estudios. Hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también, Luis. Gracias por la información.
Vamos a un enlace en vivo con el periodista Néstor Hernández. Él se encuentra en Santa Tecla y es que recordemos que recientemente la comuna, la alcaldía de este lugar colocó una cámara termográfica, esto en el mercado Dueñas. En ese lugar se encuentra Néstor, quien nos va a informar cómo está funcionando esta cámara y también la afluencia de personas a esta hora. Adelante, Néstor. Buenas tardes, compañeros. Raúl, ya lo decías, a esta hora nos encontramos aquí en el Mercado Dueñas en Santa Tecla, lugar donde de momento ahí pueden ver ustedes que está bastante tranquilo, la población está viniendo de a poco, pero ya lo decía Luis también, los cambios que se necesitan en este lugar. Les voy a mostrar, porque para ingresar al Mercado Dueñas hay que pasar algunos requisitos. Bueno, el del DUI, sin lugar a dudas, es uno de los temas importantes. Ahora se está solicitando el número 5 y 6, o son las personas que tienen el derecho a ingresar a este lugar porque así lo establecieron las autoridades. Luego también está la cámara en la cual rocía este desinfectante para que la población pueda ingresar sin ningún problema. Y acá está la computadora en la cual, ya lo mencionaba Raúl, a partir o desde hace un par de días se ha instalado una cámara en la cual se puede medir la temperatura de la población. Acá está la cámara, la vamos a observar. La cámara que mide la temperatura de las personas y, por supuesto, aquí para ingresar se deben parar en este lugar. Incluso también tiene una almohadilla en la cual está un líquido para desinfectar también los pies y así la población puede ingresar sin ningún problema o ya con las debidas medidas de saneamiento para ingresar y evitar el coronavirus que se puede expandir en un mercado en el cual pues viene mucha población. Vamos a ingresar rápidamente para que puedan ver un poquito cómo está el panorama, porque les decía, no es que venga una gran cantidad de personas porque sabemos las medidas que se deben tomar, el distanciamiento, lo importante es salir únicamente cuando sea necesario, pero aquí, por ejemplo, vean las ventas, los granos básicos, aquí las personas también que venden frutas y verduras, están echando tortillas, venden frescos, alcohol, todas las medidas también que se deben tomar, el distanciamiento social, vean. Aquí el Mercado Dueñas con bastante soledad en el lugar, pero la gente viene durante todo el día desde las 7, 8 de la mañana y así parte de lo que se está viviendo en este lugar, Raúl y amigos televidentes. Néstor, ya lo mencionabas. Por el momento, por esta hora de la tarde, la 1:39, casi 40 minutos ya, la afluencia de personas. Recordemos que también es un día viernes y estamos ya en horas de la tarde. La mayor actividad generalmente es en la mañana, pero también estamos viendo que hay algunas personas comprando, otras en sus negocios. También está esta cámara que se ha instalado para verificar la temperatura o por lo menos a la hora de entrar, que las personas pasen este chequeo a la hora de entrar a este mercado y así disminuir el riesgo de contagio por el COVID-19. No sé si has conversado con alguno de los comerciantes o que han manifestado o con los compradores sobre lo que está ocurriendo en ese mercado, precisamente sobre las medidas que se están tomando para prevenir los contagios. Bueno, en cuanto a esto podemos conversar con algunos de ellos. Bueno, incluso acá se encuentra una de las comerciantes que, por cierto, está pendiente de la señal de Noticiero Hechos mientras toma sus alimentos. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha visto de momento la actividad en este lugar? Mucha venta en los últimos días. Está calmada la venta. Las medidas, ¿cómo las ha visto? Sobre todo para el distanciamiento, para evitar el coronavirus. Excelente. Ustedes como vendedores, ¿cómo están tomando estas medidas? ¿Qué aplica para que trate de no contagiarse con la población y tener esa salud cada uno? Bueno, mantener siempre uno la distancia y la mascarilla, que no le falte. Medidas tomadas acá por la alcaldía, por ejemplo, no sé si, supongo se dieron cuenta, están tomando medidas a la entrada, hay una cámara también para medir la temperatura, ¿cómo ha visto? Sí, ya tiene días de estar ya la cámara ahí. Hoy por medio de cámara es que le toman la temperatura a uno. Muchísimas gracias, muy amable. Pasa buenas tardes. Bueno, sí, lo que les comentaba, la población está acercándose al lugar poco a poco, no es tanta la afluencia como les mencionaba, pero sí para que lo tomen en cuenta. El Mercado Dueñas de Santa Tecla con las medidas establecidas y tomándolas sobre todo para que puedan venir de una manera segura a comprar la población, porque los mercados
con un horario fijo, pero sí están trabajando para que la población pueda adquirir sus productos y todo lo que necesiten durante esta pandemia, porque sabemos que para estar en casa es necesario también tener todos los insumos, la comida, las verduras, todo el alcohol que se puede conseguir en estos lugares también, Raúl. Gracias, Néstor, por tu reporte desde esta zona de Santa Tecla. Ya vimos el panorama que se está viviendo en este día viernes. Continuamos. Esta es información interesante para usted, una gran opción para adaptarse a los nuevos tiempos. Si tienes un negocio o producto que vender, pronto conocerás la mejor opción con toda la logística al menor costo. Podrás vender sin fronteras. Mantente pendiente porque hoy es el mejor momento para reconvertir tu negocio o emprendimiento al mundo digital. Vamos a la siguiente información, siempre hablando del comercio y de las ventas, porque un grupo de comerciantes informales se había instalado en un tramo del Boulevard Venezuela. Fueron desalojados por elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la Alcaldía de San Salvador. Esto bajo el argumento que la zona no está habilitada y no es permitido comercializar. Aparentemente las personas se instalaron en el lugar luego que en las afueras de los mercados, en este caso el mercado central de la capital, se instaló un cordón sanitario a raíz de la emergencia por el COVID-19. 3 a 6 nos van a dar afuera, 3 a 6 oportunidad para vender. Y de 3 a 6, ¿qué es lo que vamos a hacer? En todo lo que hacemos cola, en todo lo que entramos llegamos como a las 4. Y los compradores que vienen, todos los que vienen y hacen cola, llegan a las 5. Una hora más, que vamos a vender en una hora. Están de aquí y nos llevan para otra parte en lo que estamos haciendo fila y todo eso nos va a llevar un gran tiempo. Entonces eso vamos a perder de vender. Y que vean cómo nos afectan a todos, porque todos tenemos necesidad y traemos productos que se venden rápido, pero... Como les digo, en el Venezuela está prohibido, porque ellos se habían agarrado desde la 29 de agosto hasta la 17, que es la esquina del cementerio. Tuvimos conversaciones como con 4 o 5 de ellos y llegamos a un arreglo con ellos sobre esa situación. O sea, no ha habido fuerza, no ha habido coacción, sino que fue platicado con... Nuevamente hacemos una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. Ya regresamos. Noticias internacionales con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Buenas tardes para todos. Es momento de iniciar nuestro recorrido a nivel internacional. Vamos a iniciar en esta ocasión en México, donde se han registrado una serie de protestas a raíz de rumores del coronavirus. Esto sucedió en un pueblo indígena. Rumor desata furia en un poblado indígena al sur de México. Unas 30 personas destrozaron el jueves la sede de la alcaldía, un local comercial y 2 casas, supuestamente alentados por un mensaje de Facebook que niega la existencia del nuevo coronavirus y acusa a las autoridades de un ataque químico. La publicación de Facebook, difundida en medios locales, asegura que un dron fue derribado el domingo pasado, cuando esparcía un polvo blanco que, según ellos, seca los pulmones. Con alusiones políticas, el texto añade que se trata de un ataque químico de las autoridades regionales contra la etnia tzotzil, pero en realidad son labores de sanitización del gobierno local. El gobierno y la Fiscalía Estatal condenaron la violencia, advirtieron que no habrá impunidad y pidieron la colaboración de la población para ubicar a los responsables. En el país, los rumores han suscitado ataques al personal de salud, hospitales y desórdenes en localidades de estados como Michoacán y Oaxaca durante las jornadas de desinfección. México es uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, el tercero por número de contagios con más de 81,000 y el segundo por número de muertes con más de 9,000 de más de 120 millones de habitantes. De Norteamérica nos vamos a ir a Centroamérica. Hablemos de lo que está ocurriendo en Guatemala, porque se han registrado protestas de automóviles que piden el fin del confinamiento en este país. Protesta en Guatemala para reclamar el fin del confinamiento. Con una caravana de automóviles, decenas de personas exigieron al presidente Alejandro Yamatei que ponga fin a las restricciones impuestas en marzo para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Y la gente con hambre es incontrolable. El gobierno no sabe la bomba de tiempo que está causando. El gobierno debe reabrir la economía inmediatamente. Todas las economías más avanzadas del mundo, Italia, España, Estados Unidos, Alemania, todas esas economías que tienen muchos más casos que Guatemala, ya están abriendo su economía.
Yamatei decretó en marzo estado de calamidad, lo que implicó prohibir la circulación del transporte público, el cierre de los grandes centros comerciales y un toque de queda que va desde la tarde hasta la madrugada del día siguiente. El pasado fin de semana se resolvió además un encierro total, medida que se repetirá el próximo sábado y domingo. Desde que se reportó el primer contagio en Guatemala el 13 de marzo, el país centroamericano suma unos 4.100 casos de COVID-19. Cerca de 70 personas han muerto y unas 500 están registradas como recuperadas. Nos vamos ahora hasta Sudamérica, donde decenas de personas en Venezuela han visto sus ganancias reducidas por el inicio hace 10 días de la cuarentena colectiva para prevenir el COVID-19. Los afectados afirman que han tenido que racionar los alimentos en sus hogares y piden al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que no les impida trabajar durante la pandemia. Sí afecta demasiado, porque aquí la mayoría trabaja para el diario, no trabaja para tener una mejor calidad de vida, sino uno trabaja para diario nada más. Nosotros comíamos 3 veces al día, ya empezamos a reaccionar todo eso, una vez al día. Tengo 6 hijos, mi esposa, yo y mi suegro, somos 9 personas. Y es que la crisis sanitaria ha dejado a su paso también una crisis económica, no solamente para los países de escasos recursos, sino también para otros como Rusia. En la situación actual es imposible pagar el alquiler, las cosas o los salarios a sus empleados. Esta es una situación de estancamiento. Cada región rusa toma las medidas que estima correctas para frenar la pandemia. En San Petersburgo, negocios con contacto al público han cerrado, pero no hay confinamiento obligatorio. La economía de la capital es la más perjudicada, con casi 2 meses de confinamiento domiciliario para la mayoría de los moscovitas. Hablando de las escalas de la epidemia, allí ciertamente son menos grandes que en Moscú. El 60% de todas las personas enfermas están en la aglomeración de Moscú. Hay muchos menos de ellos en las regiones. Pero aunque la situación sanitaria es mejor en las regiones, no así la económica. En Vladikavkaz, en el Cáucaso ruso, unas 2.000 personas se enfrentaron a la policía para protestar contra la orden de quedarse en casa, algo insostenible para la economía local. Mientras tanto, el gobernador del Banco de Italia dijo en las últimas horas que la cuarta economía más grande de Europa podría contraerse hasta en un 13% este año, en un escenario que prevé una caída de magnitud en el comercio mundial y un intenso deterioro de las condiciones financieras. Italia fue el primer país de Europa en recibir el coronavirus y el primero en imponer un bloqueo nacional el 11 de marzo. Más de 33.000 personas en Italia han muerto por complicaciones relacionadas con el virus y más de 231.000 han sido infectadas. Y ahora nos vamos a ir hasta Corea del Sur, donde más de 200 escuelas se han visto forzadas a volver a la enseñanza online, pocos días después que el gobierno permitiera el regreso de los estudiantes a las aulas. La mayoría de las instituciones que cerraron sus puertas otra vez se encuentran en las afueras de la capital, Seúl, que se ha visto afectada por nuevos brotes de coronavirus. El jueves, Corea del Sur reportó 79 nuevos casos de infección en las últimas 24 horas, la cifra más alta en 2 meses. Y mientras tanto, Tokio ha eliminado todo tipo de solicitud de cierre de más negocios a partir de junio, cuando los cines, gimnasios y tiendas en la capital japonesa puedan reabrir después que el estado de emergencia del coronavirus finalice esta semana. La gobernadora dijo que Tokio ahora está lista para el paso 2 de una hoja de ruta trifísica diseñada para reabrir gradualmente los negocios en la ciudad. Así finalizamos nuestro primer bloque de noticias internacionales. Más adelante vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y las intensas protestas. Gracias, Graciela, por ese resumen de noticias internacionales. Vamos a la siguiente información. Las empresas Vigo de Western Union, Vía América, Río y MoneyGram se unen al gobierno del presidente Bukele para que envíes a 0 costo o con descuento remesas a El Salvador durante todo mayo. Consulta en las redes del Ministerio de Economía la... Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos comentarle que en Santa Lucía y Lopango, los residentes se mostraron preocupados por la falta de intervención de las autoridades para resolver el problema de drenaje de aguas lluvias que provocan inundaciones, como la que ocurrió en las últimas horas. Veamos.
Nuevamente, las lluvias de las últimas horas generaron alarma e incertidumbre en los residentes de la colonia Santa Lucía de Ilopango. Esta va a ser de nunca acabar. Si no ha llovido fuerte o de nuevo y el agua ya subió, está el nivel, 3 gradas faltaron de nuevamente para que entrara a la casa. Esto tras registrarse inundaciones en sus viviendas y en las principales calles de la colonia. Los residentes aseguran que esto es un dolor de cabeza ante las pocas acciones que realizan las autoridades locales y centrales, pues la historia se repite año con año. Mismo problema, mientras no nos destapen allá donde nos tapó el MOP, nos van a tener fregados aquí porque ya no se nos inundaba. Subía a la 3ª, 4ª grada, pero así como ahorita ya no. Desde que hicieron eso para cubrir allá lo que están haciendo en la Cárcava y nos mandaron el agua para acá, no nos dejan descansar todas las noches. Hace años que se inundó nuevamente, siempre existía esta reja, pero la quitaron porque la basura la tapa y llena en menos tiempo. Hoy en 15, 20 minutos se llenó. Entonces lo que pedimos es que mejor lo dejen libre y la basura ahí se va, ¿verdad? Al lugar llegaron socorristas de comandos de salvamento para realizar posibles evacuaciones. Las causas de esta inundación y bueno, pudimos ver que es la aglomeración de basura en los tragantes y bueno, empezamos de igual manera pues, a coordinar con Protección Civil Comunitario que si era necesario pues la evacuación se iba a tener que evacuar a las familias a una zona más segura. Gracias a Dios, pues no se tuvo que evacuar a nadie. También la Comisión Municipal de Protección Civil, el alcalde Adán Perdomo, solicitó ayuda a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Hemos seguido enfatizando, decir que si no cambiamos la tubería madre de la colonia Santa Lucía, va a seguir dañando este problema, no solo el centro de la colonia Santa Lucía, sino donde desemboca, que han trasladado las aguas y por lo tanto lo que nosotros requerimos es no solo venir y hacer limpieza, sino cambiar esa tubería madre que conecta principalmente a este problema de la entrada de la colonia Santa Lucía. Los residentes solicitan el actuar inmediato de las entidades correspondientes ante el inicio del invierno, sobre todo este fin de semana que se espera una depresión tropical. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y vamos a conocer las condiciones del clima con el meteorólogo Jonathan Hernández desde el Ministerio de Medio Ambiente. Buenos días, el pronóstico del tiempo para este viernes 29 de mayo, acumulados de hasta 65 milímetros. Hemos registrado en el volcán de San Miguel debido al paso de la onda tropical durante la noche del día de ayer y la madrugada de este día. Las condiciones para hoy van a estar regidas por el posible ciclón tropical que se encuentra ubicado al sur de Guatemala y El Salvador. Este sistema está siendo monitoreado por el NHC y tiene un 40% de probabilidad para el desarrollo en los siguientes 2 días. En la cuenca del Atlántico tenemos otro sistema con un 30% de posibilidad de desarrollo para los próximos 2 días, el cual no estaría afectando a la región centroamericana. Como mencionábamos, este sistema va a estar originando a partir de la tarde y la noche tormentas de moderada a fuerte intensidad, sobre todo en el sector costero, con mayor énfasis al centro y oriente de nuestro país. Esta situación sería tipo temporal y estaría prolongándose durante el fin de semana. Temperaturas máximas para este día: San Salvador 28 grados Celsius, Santa Ana y Acajutla con 32 grados, San Miguel con 35, Nueva Concepción llegando hasta los 34 grados Celsius y La Unión también con 32 grados Celsius. Un confort térmico para este día promedio de cálido a agradable, exceptuando para las zonas altas de la cordillera volcánica central del país, que registraría un ambiente templado. Para el día de mañana, temperaturas mínimas en San Salvador 21 grados, Santa Ana con 20, Acajutla con 23, San Miguel 22, Nueva Concepción 21 y La Unión con 23 grados Celsius, generando que tengamos pues, un confort térmico sumado a la cubierta nubosa que va a presentarse de templado a agradable sobre nuestro territorio. Eso sería todo cuanto al pronóstico del tiempo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias por la información. Feliz tarde. Bueno, vamos a conocer a continuación cuáles son las denuncias de la comunidad en el siguiente reporte que nos ha preparado Christopher Cornejo. Así luce la calle Montserrat de la colonia San Antonio en San Salvador,
Aquí, la arteria comenzó a deteriorarse a raíz de las constantes rupturas en el sistema de agua potable. La llegada del invierno podría ocasionar que la calle continúe deteriorándose. Afectados solicitan a la alcaldía de San Salvador efectuar trabajos de bacheo. El kilómetro 22 de la carretera troncal del norte es escenario de una fuga de agua potable. El desperdicio en la zona lleva semanas, argumentan familias que se han visto afectadas con el servicio en sus viviendas. Instan a las autoridades de ANDA a resolver antes que la calle se erosione o se genere una cárcava. Continúan las medidas de desinfección en diferentes mercados del país. En Apopa, por ejemplo, la población solo puede ingresar por la avenida Quirino Chávez y pasar un túnel de desinfección. El establecimiento abre sus puertas desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Los puntos de ingreso y salida son monitoreados por empleados del CAN, policía y el ejército. ANDA se encuentra trabajando sobre un tramo de la 38 Avenida Norte del barrio Lourdes en San Salvador. Aquí, una tubería colapsó durante el fin de semana y dejó sin el servicio a varias familias en sus viviendas por la pérdida de presión. En lo que resta del día, el problema será resuelto. Otro problema similar fue resuelto en la avenida B de la colonia Buenos Aires en San Salvador. Una cuadrilla de trabajadores se desplazó al lugar para hacer efectivo el cambio de tuberías. Denuncia los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Ahí teníamos el reporte de algunas de las denuncias que llegan hasta nuestra sala de redacción. Vamos a cambiar ahora de tema porque nos acompaña el psicólogo Eric Moza, con quien vamos a conversar acerca de la salud mental de las personas que se encuentran guardando cuarentena y obviamente que todos de alguna forma nos estamos viendo afectados con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Licenciado, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, es un placer estar con usted. Gracias por estar con nosotros acá en Noticiero Hechos. Sin duda, el país lleva, de acuerdo a los datos oficiales, 69 días en cuarentena. Ha sido el tiempo que se ha permanecido básicamente en los hogares. Y también es importante ver desde el punto de vista profesional, científico, ¿cuáles podrían ser las afectaciones o a qué se estaría exponiendo la población al pasar tanto tiempo guardando o resguardando su integridad física dentro de un mismo lugar? ¿Cuáles podrían ser los síntomas o los resultados de esto? Bueno, primero perdemos la homeostasis, que es ese equilibrio que nosotros nos gusta tener. Cuando lo perdemos, obviamente, tendemos a la ansiedad, a la angustia, a ese estrés crónico que es un distrés, así se le conoce. Obviamente eso lo que provoca es insomnio, problemas alimenticios. También perdemos algo bien importante que la psique necesita para el equilibrio, que es el espacio y tiempo. Por eso es que hoy las comidas se han alargado, otras se han retrasado y estamos teniendo también problemas para dormir, es decir, hay bastante insomnio en este momento porque perdemos el espacio y el tiempo. De hecho, más de alguno ha de haber dicho, no sé ni qué horas son, ni qué día es hoy. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo. Nosotros, como somos seres sociales, que obviamente vamos a funcionar en la medida que nos relacionamos con nosotros y no estamos hechos para estar encerrados. Entonces, obviamente, al estar confinados dentro de nuestros hogares, con nuestras familias, o a algunos les ha tocado solos también. Entonces, lo primero que afecta es el tiempo y el espacio. Muchos se están preguntando qué día es hoy, qué horas son, y eso obviamente repercute en nuestra salud mental, porque comienzan a generar pensamientos bastante negativos, fuertes, en contra de nosotros, en mucha agresión hacia nosotros, y eso nos hace también, de alguna u otra manera, una tendencia a la depresión, a pensar y a un pensamiento paranoico también, que si vamos a ser infectados por el virus o qué va a ocurrir con nosotros, con nuestros proyectos, que antes de entrar, obviamente, a esta cuarentena teníamos proyectos o algunas metas, pero hoy están paralizados. Entonces, esa homeostasis que decía al inicio se pierde y al ser humano no le gusta perder el equilibrio.
y ante eso nosotros comenzamos a defendernos y muchos nos defendemos negando la situación. Ahora, no es tan bueno negar la situación porque quien niegue lo que estamos viviendo lo va a pagar muy caro dentro de su psiquis. Es mejor aceptarlo. Ahora, para aceptarlo lleva un componente, obviamente, primero de conocimiento personal para aceptar la situación, las pérdidas que hemos tenido. Yo estoy analizando que, junto con mis pacientes, que estamos en una etapa de duelo, de pérdida. Hemos perdido dinero, hemos perdido tiempo, hemos perdido el contacto con nuestros seres queridos. Así que es una etapa de pérdidas totalmente y hay que aceptarlas. Hay que comenzar a vivir duelos de proyectos que teníamos para este tiempo, pero que ya no los podemos realizar, y es ahí donde comienza la aceptación para que nos ayude en cuanto a nuestra tranquilidad psíquica. Estamos ante una pandemia, licenciado, que se vive a nivel mundial, pero bueno, como usted lo mencionaba, a todos nos afecta de alguna manera, quizá a algunas personas más que a otras. A mí me gustaría que habláramos de estas personas que, como todo esto ocurrió como por sorpresa, estas personas que quedaron fuera del territorio, y algunas de ellas todavía ni siquiera han podido regresar, todavía están extrañando a sus familiares, extrañando su hogar, que dejaron muy probablemente cosas inconclusas acá. ¿Cómo debería ser ese periodo de adaptación para estas personas que van a llegar al territorio salvadoreño y todavía tienen que asumir otro tiempo de cuarentena, otro tiempo de vigilancia antes de llegar a su casa? Bueno, por suerte nosotros somos sujetos que nos adaptamos a las condiciones. Aunque sí toma un tiempo, no hay que exigirnos que de inmediato podamos sentir ciertas sensaciones que pueden aparecer en momentos cotidianos o normales, que en este momento es una situación inédita. Como tú bien decías, es a nivel planetario, de sorpresa nos cae un evento que cuando es sorpresivo, ahí es donde vienen los problemas. Vienen los traumas, de hecho. De alguna otra manera no hay que exigirle a la psiquis o al cuerpo o a nuestras emociones pensar o adaptarnos fácilmente, sino que debe de haber un tiempo para la adaptación. Obviamente lo vamos a lograr. Venimos de no estar en nuestra tierra, aterrizamos, vamos a cuarentena. Obviamente eso genera en nosotros una desesperación, una angustia, un estrés fuerte, pero manejado, estar en contacto con los familiares, estar bajo llamada, videollamada, ese contacto, no nos podemos aislar. Muchos lo que hacen en estos momentos es aislarse. Si ya estamos aislados socialmente y nos aislamos psíquicamente, la vamos a pasar muy mal. En este tiempo es donde hay que tener contacto, no hay que buscar la soledad, hay que buscar estar en contacto con nosotros, y para eso están todas estas herramientas tecnológicas que de alguna manera son eventos positivos que han surgido en este tiempo para que conozcamos y desarrollemos y descubramos otras herramientas que nos acercan a distancia a nuestros seres queridos. Se podría decir en este caso, por ejemplo, porque las afectaciones de las personas varadas en otros países, por ejemplo, algunos estaban realizando trabajo, otros posiblemente visitando familiares, algunos de vacaciones posiblemente, pero no están en su país, están lejos de su tierra, no están básicamente con los familiares de su hogar, con quienes pasa todos los días. ¿Qué implicaciones podría traer esto y cuáles podrían ser los consejos también? Sí, las implicaciones obviamente es un estrés, es una melancolía. Ahí está la melancolía de esa añoranza de estar con la gente que amamos, ¿verdad? Pero, como decía recién, una manera de acercarnos a esta gente que amamos y que no podemos estar con ellos. Algunos están trabajando, otros están haciendo deporte en otros países, otros están buscando nuevos amigos. Es momento de conectar con los otros, ¿verdad? Nosotros dependemos siempre del otro y no podemos, somos seres sociales. Y hoy hay maneras de socializar, no personalmente, pero sí con todas las herramientas, decía recién, que nos acercan a esta gente. Obviamente, estamos en otro país, no hay que aislarse en nuestra familia que está acá. Hay que constantemente, con el tiempo que se tenga aquí, establecer horarios para marcar videollamadas, llamadas y estar constantemente platicando con la gente que amamos. Esa es una manera de, cuando uno escucha y ve
a la persona que se ama, pues obviamente le quita esa angustia. Cuando nosotros no podemos ver o no podemos escuchar a quienes amamos, nos llena de angustia, pero una vez tenemos contacto con las personas, obviamente eso comienza a generar una paz. Sí puede obviamente ocasionar, si eso no se tiene, si no se tiene contacto con la familia, si no se tiene contacto con amigos, eso puede pasar a un estrés más crónico, a algo que puede ser muy lamentable dentro de nosotros, en nuestra psiquis primero, y luego viene a somatizar a nuestro cuerpo. Todo lo que está ocurriendo sin duda nos ha llevado a un proceso de adaptación. Hay muchas personas que están haciendo ahora el trabajo con la modalidad de teletrabajo, trabajo desde casa, y obviamente esto requiere adaptación. Muchos quizás están sintiendo que no son tan productivos como cuando asistían a sus lugares de trabajo. ¿Qué recomendaciones puede dar para estas personas? Y me gustaría conocer también algunas recomendaciones de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, porque ellos también se han tenido que adaptar a esta modalidad de recibir las clases en línea, y muchos de ellos también se han visto frustrados hasta cierto punto porque sienten que no ha sido igual la forma en la que se han adaptado a esta modalidad. Eso que tú dices es importante porque ahí está la negación. Hay quienes que no se adaptan porque niegan la situación y quieren enfrentar esto que es una cuesta inédita como antes. Y no se puede enfrentar como antes. Se necesita mecanismos creativos para enfrentar esto que es nuevo, porque nadie se lo esperaba, aunque han otras pandemias en historia, pero esta nos toma por sorpresa y nos viene a privar de muchos proyectos. Entonces, hoy vamos a casa, estamos trabajando desde casa, los chicos también están haciendo sus clases desde casa. Entonces, ¿de qué se trata? De que los que son líderes, los padres, primero acepten esta situación, que es algo diferente, es algo que no se tenía contemplado y no podemos enfrentar de manera común lo inédito. Por eso hay que ser creativos y hay que respetar los tiempos y los espacios. Después de sus clases, pues los niños tienen derecho a saltar, a jugar, porque hoy no están descargando con sus otros amigos ni están descargando en el colegio. Tienen que descargar en casa y a veces los niños lo único que tienen para descargar son las rabietas o el llanto, porque no tienen otras cosas. Como nosotros los adultos sí podemos escuchar música, bailar y tantas cosas que podemos hacer dentro de casa, porque nuestra vida no solo debe girar en torno al trabajo, también tenemos una vida personal que ahora dentro de casa también hay que buscar espacios donde podemos echar a andar eso, como la lectura, la pintura, el baile, aprender un instrumento. Obviamente se tiene que adaptar y hacer esos horarios, esos espacios, porque no olvidemos que nosotros somos padres, somos esposos, somos hijos, pero también somos hombres y mujeres que merecemos un espacio personal, y para ese espacio personal no hay que luchar, no hay que enojarse por el otro, sino que simplemente con todo el derecho y la comprensión hay que rendir ese espacio. Y con los chicos, obviamente es un llamado a que tengan paciencia, que no todo hay que mantenerlo en orden. ¿Quién dice que todo debe estar en orden para que una casa esté feliz? No, si los chicos quieren desordenar, pues aquí viene la comprensión y la tolerancia. Esta palabra es bien clave, la tolerancia a la frustración. Porque si no, los chicos después de cuarentena van a salir más complicados todavía, porque van a ser menos queridos por sus padres, porque todo el tiempo ese adulto, que ya es algo castrador para el niño, le va a estar descargando en el chico. Entonces, es de comprender, el niño necesita su espacio para la educación muscular, y en eso tiene que saltar, ensuciar, desordenar, y si quiere usar la tablet, antes le daban permiso para 1 hora, hoy fácilmente se la pueden dejar 2 horas. ¿Por qué? Porque son tiempos que merecen la creación y merecen también que nuestra psiquis sea flexible. ¿Cómo hacer? Ya se mencionaba el caso del teletrabajo, porque antes de la emergencia, para ponerle un ejemplo, los horarios podría ser horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero por todo esto que está ocurriendo, de pronto vemos a personas que están trabajando a las 5 de la madrugada, a 5 de la mañana, vemos a personas que están trabajando a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, no con el horario que ya se había acostumbrado o establecido. ¿Cómo evitar afectaciones en ese tema por todo lo que está ocurriendo en el caso del teletrabajo, y también cómo se está esto volviendo una normalidad a la hora de desempeñar nuestras funciones?
Sí, esto es un distrés que puede causar con el tiempo problemas severos en la salud. En la salud psíquica, primero pensamientos totalmente contrarios que actúen en contra de nosotros, y después eso van somatizados a un colon irritable, un dolor de estómago, dolor en la espalda, problemas del corazón, en fin, tantos problemas que puede detonar ese sobreexceso de trabajo en horas que están destinadas para el descanso. Obviamente aquí hay que poner un equilibrio. Todo se trata de adaptación y equilibrio. Se necesita el trabajo perfecto, pero hay un horario y hay que respetarlo. Después del trabajo, ese no es una vida. El trabajo sirve, ¿sí? Nos da significado y nos permite también sentirnos útiles. Obviamente si nosotros hacemos algo que nos gusta, wow, eso es vida también. Pero hay quienes tampoco hacen cosas que les gustan. Y hay quienes sí tienen esa suerte, vamos a decirlo así, de trabajar en lo que les gusta. Pero después del trabajo, realmente existe una vida donde nos encontramos con nosotros mismos. Y hay quienes hoy, con esto que ha sucedido, que estamos confinados en casa, ya no hayan que hacer con el tiempo libre que tienen. O sea, estaban acostumbrados a no tener tiempo libre para ellos, a no tener tiempo libre para conocerse ellos, porque todo el tiempo andábamos huyendo de nosotros mismos. Y ahora nos encontramos en casa. Después del trabajo nos encontramos con nosotros mismos y no nos gusta lo que encontramos, no nos gusta lo que encontramos en casa. Entonces ahí es donde hay que tener un poco de cuidado, de decir, bueno, hoy tengo tiempo libre para mí. Después del trabajo se cumplió una jornada, hoy este tiempo es para mí. Yo decía recién, para la lectura, para la pintura, para aprender algo que me ayude, que me autodescubra, que me pueda conocer cuáles son nuevas herramientas que a lo mejor antes no conocía y que sí la tengo a la mano y que me pueden ayudar a seguir desarrollando mi trabajo o mi empresa. Licenciado, también ahora hay un exceso de información. Nosotros, como medio de comunicación responsable, estamos reiterando que solamente compartimos información que sea verificada, información confiable, información de las autoridades. Pero si revisamos las redes sociales, está inundada de todo tipo de informaciones y esto genera en muchas ocasiones, y he visto en muchas personas, pánico, gente que tiene miedo de salir, gente que tiene miedo obviamente de contagiarse del virus, y en parte un poco tiene que ver la desinformación o cualquier tipo de información que nosotros encontramos en cualquier parte. ¿Cómo lidiar con eso? Porque como se lo mencionaba, las redes sociales, ahora que estamos en la era digital, estamos también inundados de información y de todo tipo. Bueno, eso es un problema de estructura, porque todo tiene un límite. Si nosotros no tenemos límite, obviamente no le vamos a poner límite también a las redes sociales, a la información. Se trata de cómo hemos sido educados o construidos. Eso se llama ruido blanco, que todo el mundo está brindando sus puntos de vista, su información en todos los canales que tenemos para accesar a la información. Entonces, lo que yo recomiendo realmente con todo mi corazón y con todo el conocimiento del psicoanálisis es que destinemos un tiempo para ir a los canales oficiales y a los noticieros responsables, como Noticiero Hechos, que brinda, tú acabas de decir, la información pertinente, la necesaria, la que se procesa. Entonces, es necesario dedicar un tiempito nada más para eso. No vamos a estar sentados todo el día viendo la televisión, llenándonos de información, o todo el día sentado viendo el dispositivo móvil para estar viendo noticia tras noticia. O sea, eso no es productivo para nuestra psiquis, eso no ayuda, porque también hay mucha información maliciosa que lo que busca es confundir y dañar, causar miedo. Y la gente, cuando tiene miedo, no razona, no piensa. Y ahí es donde aparece la paranoia, ahí es donde aparecen esas enfermedades que son más allá. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de información que ya no sabemos qué hacer y comienza la paranoia. Eso es un objeto que nos persigue a veces sin causa justificada. Si hay una causa hoy que es la enfermedad, pero ya no queremos ni salir el día que nos toca hacer compras. ¿Por qué? Porque pensamos que algo va a suceder o hacemos compras ansiosas solo por ver al otro que está comprando, porque pensamos que el otro tiene información que yo no poseo, y a veces hasta quiero estar preguntando qué el otro conoce que yo no sepa, de pasar todo el día buscando información. Así que yo les hago un llamado a la reflexión para que destinen un tiempo y buscar los canales oficiales nada más por un tiempo para
más o menos conocer lo que sucede durante el día, pero no pasar pendiente de eso. Hay cosas más importantes que hacer, como conocernos o descubrir por medio del arte y la lectura, estar siempre en contacto y crecer. Eso te ayuda a crecer en el alma. Licenciado, ya estuvimos hablando de los niños, también de los adultos jóvenes que están trabajando, personas que quedaron varadas en otros países, pero en el caso de los adultos mayores, que en muchas ocasiones se les dificulta modificar su agenda, porque incluso hay comentarios en la transmisión que tenemos en este momento en Facebook de que se les ordena, o ya todos estamos en confinamiento, estamos en la cuarentena, pero ellos en algunos casos siempre quieren salir de sus hogares y se les dificulta a modificar la agenda que ya tienen establecido por cuestiones de edad y también complicaciones de salud. ¿Cómo trabajar con ellos? Bueno, si los adultos están acompañados con alguien, obviamente hay una doble paciencia hacia ellos, hay que platicar. Nosotros normalmente tenemos angustia o tenemos estrés, que el estrés no es tan malo, ¿no? Porque el estrés nos evita a veces que nos accidentemos. El estrés es esa señal de alerta. El estrés es malo cuando lo pasamos a otra dimensión. Los adultos mayores, obviamente, son propensos en este momento a contraer el virus, pero si hay alguien que los cuida, o están solos, hay que estar en comunicación con ellos, porque la angustia y el estrés se expulsa de nuestro cuerpo cuando hacemos contacto con la palabra. La palabra, ¿verdad?, y el deseo son los dos grandes motores que el ser humano tiene para mantenerse activo. Si no hay palabra y si no hay deseo, nosotros solo vemos la tendencia hasta la destrucción o a la muerte. Entonces, por lo tanto, aunque no puedan modificar su agenda, pero sí pueden conversar, tratar de estar más pendiente de ellos. Si antes lo hacían en la mañana, en la tarde y en la noche, hoy poner o destinar un tiempo para estar en contacto con ellos en medio, hacer más largas las charlas para que ellos puedan platicar, ya que no pueden salir a sus lugares habituales o dar un paseo, una caminata. Bueno, hoy sí hay que estar ahí en contacto con ellos platicando, porque eso es lo que expulsa al final la angustia o expulsa el estrés también de nuestro cuerpo. Estar en contacto con el deseo y recomendarles también que dentro de casa pueden realizar ciertas actividades propias para ellos, ¿verdad? Como escuchar música, hacerse un bailecito, ¿verdad? Si están en pareja mejor, o si están solos, pues obviamente lo pueden hacer solos. Pero hay que estar pendiente de ellos ahora más que nunca, más tiempo con la palabra y con el deseo. ¿Cómo puede llegar a afectar el confinamiento la vida de pareja? Y quisiera destacar algunos datos estadísticos que comparten acá en el territorio organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, que dicen está la pandemia del coronavirus y está la pandemia de los feminicidios, que también se han incrementado en los últimos días. Y me llamaba la atención que recientemente leía un reporte de países donde incluso se está promoviendo los divorcios que han resultado a raíz del confinamiento. Sí, porque antes había una excusa de no tener tiempo para ti porque estoy trabajando, estoy haciendo mis cosas habituales de la rutina diaria, de la cotidiana. Pero ahora nos confinamos y estoy descubriendo a otra mujer o a otro hombre, ¿no? Y lo que estoy encontrando, a lo mejor ya no puedo ponerle excusa a eso que estoy encontrando. Muchos entran al confinamiento ya con daños estructurales dentro de sus parejas. Ya traían estas rupturas que no las podían ver y hoy en confinamiento se están dando cuenta. Ahora, todas esas rupturas no tiene derecho a ningún tipo de abuso ni maltrato. Pero el hombre que maltrata, vamos a decirlo así porque la mujer no tiene la fuerza para maltratar a un hombre, sino por palabras, pero normalmente el maltrato físico al grado de feminicidio se da del hombre a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre cree que la mujer que tiene en casa es su objeto de adquisición. Y desde ahí es una postura negativa, porque el hombre que necesita a una mujer la va a tener como objeto. Y las mujeres no son un objeto de adquisición. Son mujeres, son humanos que no se tienen que adquirir, sino que se tienen que desear y cuidar. Ahora, si no tenés el amor para esta persona, bueno, una salida viable es la conversación y la finiquitud, ¿verdad? Finiquitar una relación
es un paso viable. No darnos a la tarea de confundir las estrategias o de tener al otro simplemente porque lo necesito como mi objeto que me calme mis angustias. Ahí es donde cuando uno no entiende eso, se dan los problemas y luego pasa a algo más lamentable. Ahora, por el otro lado también, hay parejas que hoy se están descubriendo, que a lo mejor antes del confinamiento tenían problemas, pero ahora dentro de casa están descubriendo que se llevaban bien, que se aman, que realmente se comprenden, que más allá de las diferencias que tenían, después de todo lo pueden intentar y pueden funcionar como pareja. Pero aquellas que obviamente están sufriendo un maltrato, lo primero que les da es la vergüenza de no poder denunciarlo. Pero hay un ciclo de aquel que está maltratando, y es que siempre tiene una historia triste que contar. Maltrata y después se pone como víctima contando lo que a él le ha pasado y por qué él es así de maltratador. No caigan en ese círculo. Siempre va a tener una historia triste y al final la persona que ha sido maltratada termina acariciando al maltratador, porque siempre le va a contar una historia triste. Es mejor detectar eso, porque normalmente la persona que ya demanda o pide ayuda tarda 43 veces más o menos, después de ser maltratada, 43 veces la han maltratado, y a la 44 a veces es demasiado tarde. Al primer abuso de mano, al primer jalón, al primer golpe, ahí hay que denunciar y hay que poner un límite. La agresión hay que ponerle límites, porque eso no es amor. El amor que te permite vivirlo de rodillas todo el tiempo no es amor. El amor está para ser dignificado y para que las dos personas lo vivan siempre de pie, respetándose, comprendiendo al otro y sobre todo aceptando tal como es. Sin duda temas interesantes, gracias por estos consejos, puntos de vista, también el tema de la psicología en los hogares y también la atención que se debe seguir a los distintos sectores de la sociedad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un abrazo. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos. En más información de las últimas horas, hoy un grupo de sindicatos desestimó la reunión de otros representantes del sector laboral que se subieron en Casa Presidencial. Son sindicatos que muestran su descontento con otros representantes del sector laboral que se reunieron con el presidente de la República. Sostienen que los acuerdos que ahí se plantearon no tienen un respaldo consensuado. Yo dudo que haya una propuesta seria de un documento que hayan presentado los compañeros que están ahí, porque lo conociéramos nosotros. Es decir, que se va a nacionalizar, habría que conocer el documento en su momento. No podemos decir si es demagogia o no demagogia, porque una cosa es firmar un documento. Nosotros convocamos, cuando este gobierno, antes de las elecciones, a hacerle el llamado de atención al Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es el que ha nombrado quiénes son los voceros, cuando verdaderamente los que representan a la clase trabajadora no estamos en esas mesas. Los demás sectores, como el de salud, tampoco ven con buenos ojos las acciones de los demás grupos sindicales y dijeron que estarán atentos a esos encuentros. Dejar bien claro que como trabajadores organizados, a nosotros ninguno de los señores que se encuentran en esa reunión representan realmente los intereses como trabajadores, ya que a lo largo de todos estos años, que tenemos mucho tiempo ya de venirlos observando estos señores, se cambian la camisa dependiendo del partido que esté en el gobierno. Una verdadera reforma del Estado después de la pandemia. Atentos es lo mínimo que deberíamos de tener, pues cuando un presidente habla de esta manera, debemos entender que quien lo apoye al menos no será dañado en sus intereses, pero quien se oponga deberá sufrir sus consecuencias. Nuevamente hicieron el llamado a que los trabajadores de la salud exijan el cumplimiento en la entrega de equipos de bioseguridad. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
Y en un contexto atípico por la pandemia del COVID-19, aspirantes a diputados no partidarios iniciarán el proceso de recolección de firmas luego que el Tribunal Supremo Electoral diera el banderillazo. Christopher Cornejo con los detalles. Inició el proceso para quienes busquen perfilarse como candidatos a diputados no partidarios en las elecciones legislativas de 2021. Los primeros interesados acudieron al llamado del Tribunal Supremo Electoral. El actual diputado Leonardo Bonilla buscará un segundo periodo en el Congreso. Creo que la democracia se está ampliando cada vez más. Vamos a buscar una reelección. Lastimosamente el contexto mundial en el tema de la emergencia va a complicar para todos los candidatos no partidarios la recolección de firmas porque las aglomeraciones son particularmente una ventaja para poder recolectar las firmas. Hoy tiene que hacerse una estrategia que no necesariamente implique ir a la calle, sino quizás un casa por casa u otra estrategia que no vaya en contra de las medidas sanitarias. Según encuestas, los no partidarios se han convertido en otra opción para la ciudadanía, pero esta vez el contexto es diferente y hay nuevos requisitos que se deben cumplir luego que la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Electoral. Tenemos 3 reformas que perjudican a las candidaturas no partidarias. Uno es que ahora un ciudadano ya no va a poder firmar por más de un candidato no partidario, algo que no. También mi actual suplente ya no puede participar en una fórmula conmigo, porque ahora se dijo que la fórmula sería genéricamente mixta y ahora me acompaña una mujer en la fórmula, lo cual es bueno por supuesto. Sin embargo, quería que los no partidarios puedan ser contabilizados sus votos como las planillas en los partidos políticos. El número de firmas que deben recolectar depende del porcentaje de población apta para votar. El departamento de San Salvador, por ejemplo, sobrepasa las 900,000 personas. Aquí se requiere como mínimo 12,000 firmas, mientras que en departamentos con menor número de votantes como Morazán, las firmas que se deben recabar pueden ser de 6,000 a 8,000. Queremos representar a aquellos que no se sienten identificados con un partido político, así que los invito a que apoyemos este movimiento de no partidarios. En mi postura lo veo bastante esperanzador. Creo que es el tiempo, ¿verdad?, de que hagamos algo también nosotros por el país. Pues la gente pues ya no cree en los partidos políticos. Y hemos tomado la decisión es para sumar a nuestro país con una propuesta innovadora como precandidata a diputada no partidaria. Apostarle al emprendimiento, a la micro y mediana empresa, ya que son más del 70% de la economía de El Salvador. Los interesados a las diputaciones no partidarias tienen hasta septiembre para poder recolectar sus firmas y presentarlas ante el ente colegiado. Con imágenes de Eric Alfaro, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos a la siguiente información. Protecno es la aspersora más resistente por ser fabricada en El Salvador. Cuenta con respaldo técnico y con una completa existencia de repuestos que respaldan su compra. Encuentre su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza, disponible en presentaciones de 15, 17 y 20 litros. Protecno, su aspersora garantizada. Y habitantes de la colonia Flor Amarilla denuncian que llevan 2 semanas sin agua. Esta mañana un grupo de afectados cerraron ambos sentidos de la carretera a Comalapa en el kilómetro 15,5 a la altura de la plaza comercial Principado de Asturias. Funcionando, tenemos necesidad. ¿De qué nos sirve cuidarnos si ni siquiera nos podemos lavar las manos? No nos podemos bañar. Le voy a contar así poquito. Tenemos unas pilas donde todos tratamos de abastecernos porque el agua no alcanza. Mire, si viera el montón de gente que llega a bañarse ahí, es un foco de infección. Y a la hora de que llegue a pasar un accidente, Dios no quiera, o sea, nadie nos va a ayudar, nadie nos va a responder. ¿Quiénes somos los más afectados? Somos nosotros. Y más de 170 socios de Ecosavi Ahorro y Crédito fueron beneficiados con canastas solidarias en el marco de su programa de responsabilidad social empresarial. El objetivo es proporcionar ayuda a los clientes de la empresa que atraviesan momentos difíciles debido a la pandemia. Los paquetes incluyen frijol, arroz, aceite, harina de maíz y otros alimentos no perecederos. La actividad consiste en que nosotros estamos entregando canastas básicas a nuestros asociados, a los asociados más necesitados de esta situación a nivel mundial como se ha dado, y por supuesto que El Salvador no ha sido la excepción. La idea surgió por la misma necesidad que muchos de nuestros asociados, inclusive nos llamaron
y diciéndonos que no nos iban a pagar, como dice, ¿verdad?, el decreto, y nosotros comenzamos en vez de ingresarlos al sistema, y vimos que eran varios. Entonces, de esa buena membresía nosotros los seleccionamos y estuvimos de acuerdo, le hemos dado prácticamente prórroga de sus créditos y también a la vez esta canasta básica para apoyarles. Vamos a noticias internacionales con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos nuestro recorrido por el mundo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque han continuado las intensas protestas tras la muerte de un joven afroamericano en manos de un policía blanco. Los manifestantes incendiaron la noche del jueves una comisaría de policía en Minneapolis, en el norte de Estados Unidos, en la tercera noche de protestas por la muerte de George Floyd, un hombre negro a manos de la policía poco después de ser arrestado. Miles de personas presenciaron el incendio en la zona norte de la ciudad después que algunos derribaron las barreras que protegían el edificio y rompieran las ventanas. Los policías de la comisaría habrían salido antes del incendio, según las autoridades, por seguridad de su personal, informaron en un comunicado de prensa. Las manifestaciones habían sido hasta ahora mayoritariamente pacíficas, con las multitudes contenidas por las fuerzas de seguridad, pero en las últimas horas hubo saqueos en una treintena de tiendas e incendios en los alrededores de la comisaría donde trabajan los policías involucrados en el caso. La muerte el lunes de George Floyd generó indignación luego de una serie de crímenes policiales contra la comunidad afroestadounidense. Espero que haya una condena, no absolución, nada de eso. Queremos una condena, exigimos una condena. Todas estas personas nos unimos, defendemos algo. Es hermoso, es un día glorioso. Quemar todo, los 4 policías tienen que ir a prisión y esto tiene que ser quemado. Luego sentiré que se ha hecho justicia. Y como era de esperarse, se han generado las reacciones de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró enviaría ayuda al gobernador de Minneapolis. Sin embargo, esto también le ha generado un bloqueo de la red social en Twitter. Twitter ocultó un mensaje de Donald Trump en la red social por considerar que glorifica la violencia. El presidente de Estados Unidos había escrito que los militares iban a ser enviados a Minneapolis para contener la violencia después de 2 días de enfrentamientos en esa ciudad entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Las protestas se desataron por la muerte por asfixia de un hombre negro a manos de la policía, poco después de ser arrestado. Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él. Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando comience el saqueo comenzará el tiroteo. Gracias. Según Twitter, el mensaje incumplió las reglas de la red social. Sin embargo, determinó que puede ser de interés público que dicho tweet permanezca accesible, por lo que no fue eliminado. El mensaje puede ser visto, pero no puede recibir likes o ser retuiteado. La decisión intensifica una disputa con el mandatario, quien dice que las empresas de medios sociales censuran voces conservadoras como la suya. Trump firmó el jueves un decreto para limitar la protección de las redes sociales y la laxitud de la que gozan para la publicación de contenido. El mandatario es muy activo en Twitter, donde tiene más de 80 millones de seguidores. El decreto permitiría a las autoridades reguladoras decidir sobre las políticas de moderación de contenido de las redes sociales y se espera que sea el punto de partida de una larga batalla judicial. Y las protestas se han trasladado no solamente al lugar de los hechos, sino también a Nueva York. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, se encuentra en el lugar de los hechos y nos cuenta. Adelante, Laura. Durante la jornada de este jueves hubo lugar a manifestaciones a cuenta de los hechos que cobraron la vida de George Floyd, un afroamericano que estaba bajo custodia de las autoridades policiales en Minneapolis. Esta situación hizo que cientos de personas se reunieran en Union Square y al menos 70 personas resultaron detenidas después de estas protestas. Durante la jornada de este viernes, durante las horas de la tarde, se espera que haya un nuevo encuentro de esta población en Foley Square, en la parte baja de la isla de Manhattan, un encuentro que contará con la presencia de los padres de Eric Garner, estos familiares de otro afroamericano que años atrás perdió la vida también mientras estaba en custodia de la policía, pero en ese caso en la ciudad de Nueva York. Black Lives Matter, este movimiento en el que
se promulga que las vidas negras también importan. Esta precisamente ha sido el movimiento que hemos vuelto a escuchar durante esta circunstancia en la que este hombre de Minneapolis perdió la vida. La situación estaba en la mira de las autoridades, tanto locales y por supuesto federales. La presidenta de los Estados Unidos se ha pronunciado frente a la importancia de mantener el control y el orden en estos lugares en los que se están registrando las protestas. En Minneapolis en las últimas horas se registraron incluso incendios debido a estas protestas que tuvieron lugar allí. Información que sigue en desarrollo. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York. Muy bien, gracias a Laura por la información. Así las cosas también en Nueva York. Y usted se estará preguntando, ¿y entonces quién era George Floyd? Le comentamos que era un ex guardia de seguridad del hogar Harbor Light del Ejército de Salvación en Minneapolis. Originario de la ciudad de Houston, Floyd era un amante del baloncesto y del fútbol. También se hizo un nombre en la industria del hip hop, aunque no alcanzó tanta fama. Floyd dejó en la orfandad a una niña de 6 años. Era un ex guardia de seguridad que, de acuerdo a su hermana Bridget, era temeroso de Dios y lamentó la forma de cómo falleció al señalar en medios locales que todos tienen sus defectos, todos cometen errores y nadie es perfecto. Tenemos más información para usted. Las autoridades sanitarias portuguesas están preocupadas por los nuevos brotes en el país, especialmente en las zonas cercanas a Lisboa. Después de casi 3 meses, los centros comerciales en la provincia de Sumatra Occidental de Indonesia han comenzado a reabrir. El centro sigue operando con protocolos de salud. La Guardia Nacional recorrió las calles de Minneapolis el viernes por la mañana, luego de una noche de disturbios donde los manifestantes incendiaron una estación de policía. Las protestas se deben a la muerte de un afroestadounidense en manos de un policía blanco. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Finalizamos así las noticias de carácter internacional. Buenas tardes para todos. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia. Mientras dure la emergencia nacional, el pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presentó. Y con la información internacional finalizamos la emisión de este día viernes. Que tenga un excelente fin de semana y gracias por habernos acompañado. Y pase buenas tardes.